Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Esta noche, en Lunes de Mina, cooperativas en guerra con el gobierno. En medio de manifestaciones, indignación y confusión, entró en vigencia la ley que impone el IVA a las cooperativas y a través de la cual el gobierno pretende recaudar 60 millones de dólares anuales. ¿Cuáles son los alcances de esta ley? ¿Y de qué manera afectará al bolsillo de los socios este impuesto? Además, en el mano a mano de hoy, se cumplieron los 100 primeros días de su gestión al frente de la Intendencia de Asunción. Y para darnos un balance pormenorizado, recibimos al Lord Mayor de la capital del país, el señor Mario Ferreiro. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Bueno, realmente temas importantes, el intendente de la capital de los paraguayos de Asunción, estará con nosotros en el último bloque para hacer el balance de sus 100 días de gobierno. Pero antes, las cooperativas en lucha, están con nosotros para discutir el tema, sobre todo esto. A ver, ¿qué le conviene más al país, por lo tanto a todos nosotros que lo habitamos, a todas las personas que lo habitamos? ¿Que se le aplique el 10% del IVA a las cooperativas? Porque según dicen se va a recaudar 60 millones. ¿O que se den estos beneficios, digamos, adicionales, como se le da, por ejemplo, al capital extranjero, que se le da ciertos beneficios para que vengan a invertir a las cooperativas? Después nos explican los cooperativistas sobre todo, a ver por qué tendrían que tener esta concesión, digamos, y cómo reditúa esto en beneficio del país, aparte de los cooperativistas mismos. Para discutir sobre el tema está el diputado Edgar Acosta del PLRA. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Gracias, Mina, por la invitación. Contento de poder compartir contigo. Un placer siempre. Un saludo al señor Pedro y a los cooperativistas que estarán realmente expectantes del tema que vamos a tocar porque a todos les afecta en el bolsillo. El señor Pedro Loblein, yo siempre digo, no pronuncio bien, ¿es así? No, es así, Mina, gracias por la invitación, un saludo a todos, realmente un tema muy candente ahí que estamos defendiendo y peleando del tema del IVA a los socios de la cooperativa. Quiero que sepan que también hemos insistido, pero en varias ocasiones, en invitarla a la viceministra de Tributación, Marta González, no nos atendió jamás el teléfono. También lo hicimos en la radio, lo hizo Jenny, la producción del programa de Lunes de Mina, y no hay caso. Le dije que si ella no podía, que envíe algún representante, aunque sea la ordenanza de tributación, pues absolutamente nadie está presente. La próxima vez ya vamos a empezar a colocar también gigantografías, ¿verdad? Increíble, porque muchísima la movilización grande de los cooperativistas, o sea, se espera una comunicación con la gente del gobierno responsable, sin embargo, no voy a hablar, te contestan, es insólito. Jenny, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la gente que está viendo Red Guaraní a estas horas y está escuchando Radio 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto, con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Los vamos a leer todos los mensajes y por supuesto deseamos que nos dejen sus comentarios sobre los temas que vamos a tratar esta noche. Quiero agradecer a Segolén Baitinola por este bello conjuntito color lila, con un detalle importante acá
en la cintura y una chaquetita. Esto es parte de la colección otoño-invierno de Segolem by Tinola. Los invito a ingresar a www.tinolaborbon.com.py y allí van a encontrar novedades bellísimas de la colección de Segolem by Tinola. También quiero agradecer a Joseph Viavela por los tratamientos capilares, faciales. Hoy me peinó Mercedes, como todos los lunes, y me maquilló Clarita. Así que un beso grande a todas las chicas de Joseph Viavela. Vamos al tema de esta noche, al primer tema que nos convoca en este programa de Lunes de Mina, el IVA a las cooperativas. ¿De qué se trata este impuesto que entró en vigencia este 1 de abril? Veamos. La Ley 5.501, que modifica varios artículos de la Ley de Cooperativas, debió entrar en vigencia en noviembre de 2015. Finalmente, y tras la presión del sector cooperativo, el Poder Ejecutivo postergó la aplicación de la ley por 6 meses. La extensión dando en vigencia a partir del 1 de abril del próximo año, la aplicación del IVA para todas las cooperativas. Los 6 meses transcurrieron y la legislación se puso en vigencia desde el 1 de abril. La misma impone el cobro del 10% de IVA sobre las operaciones en las cooperativas, además de la aplicación del sistema DON en la distribución de cargos selectivos en estas entidades financieras solidarias. El gobierno pretende recaudar más de $60 millones anuales a través de este impuesto, que dicen alcanzará los fines propuestos y que redituará en beneficio del sector cooperativo y de la sociedad. Sin embargo, el sector de las cooperativas ataca la ley de inconstitucional, además de argumentar que no pudo haber entrado en vigencia el 1 de abril y que la fecha para su aplicación es el próximo 1 de junio. A finales de la semana pasada, las cooperativas retomaron las medidas de fuerza con manifestaciones en la capital pidiendo la derogación de la ley que estipula el cobro del IVA a todo acto cooperativo. Bueno, en instante con la discusión de este tema y luego ya el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, se encuentra ya en los estudios de Red Guaraní. Bueno, atención que, como siempre, obviamente me viste Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, bien colorida. Estoy como que primaveral hoy, ¿eh? Bueno, ya sabes que si quieres visitar a Tinola Borbón, puedes hacerlo al 020, puedes pedir la cita al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el Imperio de la Belleza, ya sabes, Joseph, que nos cuida, nos miman, realmente es una maravilla, siempre definiendo e innovando estilos. En la Casa Central queda en la avenida Fernando Lamor, ahí enfrente, al costado, mejor dicho, de la terminal de ómnibus. De todas maneras tenés prácticamente un Joseph en cada esquina. Bueno, y Revlon, que nos presenta nuevamente su colección Ultra HD. Ya sabes, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick, tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con alta definición. De hecho, todos los maquillajes de Revlon realmente son insuperables. Disponibles en 20 tonos de alta definición. Encontrás tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y Victoria Joyas, como siempre, fíjense qué preciosa las joyas de Victoria. Si querés cerrar un chiquitito más el plano, ¿sí? Acá está el arito. Fabuloso, ¿verdad? Esta piedra que es una piedra turquesa con el pendiente también y todos los circones. Sensacional. Victoria Joyas, ya sabes que en Luque, frente a la plaza de Luque, ahí sobre la calle General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran. Y en Asunción ya tenemos, por suerte, también Victoria Joyas en Senador Long, entre Bertoni y Lilio. Esto es en Asunción. Victoria Joyas también en Facebook. Pausa y enseguida ya entramos en esta lucha de los cooperativistas con el tema del IVA y otras cosas más que el gobierno obviamente lastimosamente no nos da absolutamente ninguna respuesta. Pausa y volvemos. Libra la experiencia para comentar y recíbelo como si fuera fiesta. Avanza y busca el try, pero hay un tackle sensacional. ¡Qué habilidad! ¡Qué ingenio! ¡Qué picardía! Excelente, el giro quedó solo adentro. Los mejores eventos deportivos, fútbol local y la albirroja en vivo. Resúmenes y estadísticas de las mejores jugadas. Noticias de tus deportes favoritos en tiempo real. En la app de Tigo Sports crece la garra del deporte guaraní. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla.
1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. Esto sí que es una buena noticia, ¿eh? Atención, Achón te espera, anotá esto en tu agenda. El 12 de abril, de 17:30 a 21:30, ¿eh? O sea, después de salir del trabajo, de la oficina, 17:30 a 21:30. ¿Y atendé con qué? El Achón Experience Night, ¿eh? Con, atención, 30% de descuento en placares, vestidores y dormitorio. Así que renová tu dormitorio, renová tus placares con Achón, ¿eh? Porque tenés el 30%. Vos sabés que un placar de repente sale 2 millones, 3, que depende de tu vestidor. Y vos sabés, por ejemplo, si te sale 3 millones, ponerle según tu vestidor, te vas a ahorrar ya 900.000 guaraníes. Si tenés un vestidor enorme que te sale 10 millones, te podés ahorrar 3 millones guaraníes. Así que anda el 12 de abril de 17:30 a 21:30 a Achón Experience Night. 30% de descuento. ¿Esto dónde es? Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina de Meterio Miranda. Llama al 607-999. Mira lo que es tener un vestidor así, por ejemplo. Realmente espectacular. Así que Achón te espera el 12 de abril, pon en tu agenda. Bueno, y pensás construir, ya sabes, Mateco la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo con calidad y cantidad garantizada en todos los productos para tu obra, ¿eh? Además, alquileres de equipos, grúas, contenedores, etc. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Encontrás todo en un solo lugar, avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anotá, 501-700, 021-501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Y La Loteadora, con su barrio residencial Punta del Este, es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10, Mondaí,
de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Panamá, le va que yo estoy después con Wikileaks, todo, bueno, Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles de belleza natural, ideal para residencias o casas quintas. Consultar llamando al 061, ahí 500-395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, ahora vamos al tema de por qué, a ver, cómo surge este tema de ponerle un 10% más, digamos, de lo que se paga, porque antes las cooperativas, digamos, no pagaban este 10% de IVA. ¿En qué es lo que se le cobra ahora el IVA con esta nueva ley? ¿Y por qué surge esto? ¿Viene del Ejecutivo? ¿Fue una gran invención de los parlamentarios? A ver, ¿cómo es lo que fue? Esto es una iniciativa del Ejecutivo, Mina, Sí. y yo creo que básicamente es por la baja recaudación. O sea, busca lo más fácil es que la empresa, en este caso las cooperativas que están bien constituidas, que ya están tan formalizadas, tratan de aplicar el IVA. Acá hay que hacer una precisión, Mina, y a la teleaudiencia. Las cooperativas pagan IVA. O sea, las cooperativas cuando él presta un servicio, digamos, o de compra útiles, compra Claro, muebles, paga IVA. paga IVA, paga ANDE, paga Copaga. Hagamos una precisión. Sí, por eso te pregunto en qué es lo que la el IVA diferencia, ahora. la diferencia radica fundamentalmente que el IVA va a pagar ahora el socio. Lo que va a pasar es que cuando el socio se acerque a obtener un préstamo, le van a recargar un 10% sobre el interés. Eso significa que la empresa como cooperativa no paga. Por eso el término que usa Hacienda es como que a la sociedad le cae bien, las cooperativas van a pagar IVA. Ellos van a retener el 10%, van a compensar con el IVA crédito que tiene y lo va a pasar a Hacienda. Exacto. El perjudicado es socio. Claro, son todas las personas que se van y quitan préstamos de la cooperativa. Así mismo, y cuando efectivamente o sea, quieren hacer instalar eso, que las grandes cooperativas no pagan, se han convertido. Es más, hoy le escuché a un economista estar confundiendo, no sé, intencionalmente o porque apoya directamente a un sector, es decir, que tienen que trabajar una cuestión de equidad con los bancos y financieras. Las cooperativas tienen fines, son sin fines de lucro, en cambio los bancos y financieras lo que más quieren es lucro, y todos los que ganan inclusive los mandan al exterior, las cooperativas inyectan acá. O sea, el primer momento cuando se presentó Mina y a los cooperativas y a todo el país que nos estaba viendo, presentó el proyecto del Ejecutivo. ¿Y por qué votaron? Y porque, y lastimosamente, me acuerdo cuando se introdujo, fui el que estuve en contra, obtuvimos 5 votos, creo que perdimos por goleada, porque venía con una historia de que y las cooperativas tienen que pagar IVA, como así también, que es algo que tenemos que reconocer, que hay efectivamente dirigentes sinvergüenza, como en todos los sectores. La otra vez en la radio, pero en todos lados. Hay malos periodistas, malos políticos, empresarios, cooperativistas. Ahora, con ese criterio no metamos a todos en la misma bolsa, ¿verdad? O sea, ataquemos con un mejor control y que los que sean sinvergüenza sean denunciados. Ahora, Loblein, una cuestión. Este 10%, ¿verdad? Porque como hablábamos en la radio, efectivamente ustedes cuando compran café en la cooperativa, cuando compran papeles, bolígrafos, etcétera, pagan el IVA, digamos, porque bueno, obviamente le dan una factura, le incluyen el IVA, ¿verdad? El tema es, a ver, ¿dónde este 10%, esta ley, hay que aplicarle en qué? Digamos, cuando yo me voy, socia de la cooperativa, voy a quitar un préstamo de 200 millones de guaraníes, ¿verdad? Tengo una cuota, obviamente. ¿En dónde lo que me metes ese IVA ahora por causa de esta ley? ¿En qué? A ver, ese 10%. Bueno, mira, muy bien la precisión que hizo el diputado, en donde aclarar bien de que el IVA, las cooperativas siempre pagaron y pagan, y ahora lo que hace es se aplica al socio, ¿verdad? En donde, cuando en el caso del crédito puntualmente, es cuando vas a pagar tu cuota, tenés parte de capital y parte de interés. Sobre los intereses se te va a calcular el 10% más. El 10% más. Si de repente caíste en una desgracia, te fue en morosidad, por los intereses moratorios, otro 10% más. Por las comisiones, otro 10% más. Cuando hablamos de un crédito hipotecario, es mucho más inclusive, porque para cada concepto que se le cobra al que el socio tiene que pagar, como ser gasto de constitución de hipoteca, 10% de IVA, gasto de tasación, 10% de IVA, y todo paga el socio. Ahora, porque yo les decía, el gobierno inclusive envió al Congreso, diputado, ¿cómo que se llamaba esa ley de incentivos para los empresarios extranjeros? Es como una ley de inversión, o sea, una ley de inversión, algo claro, así, o sea, era incentivos, claro, o sea, darle seguridad jurídica tributaria. Ajá. Y ahí, por ejemplo, se planteaba
que el inversor extranjero, ¿cómo era? Hay ventajas tributarias para que vengan a invertir. Ellos alegan del punto de vista social determinados departamentos que se va a mantener, digamos, el porcentaje tributario hasta por 20 años. O sea, significa que si en esos 20 años las empresas locales, el común de la gente, o sea, sufre por una necesidad tributaria de aumentar el porcentaje, esas empresas que vienen dentro de ese paquete no van a, imagínense la ventaja, o sea, y es para empresas extranjeras. Bueno, a mí me parece muy bien que le den incentivos a las empresas extranjeras si necesitamos que venga el capital, sensacional, pero cuidemos por lo menos también el capital paraguayo. Vamos a cuidar también a las empresas y pequeñas empresas paraguayas. Demos también incentivos si quieren darle al capital extranjero. Pero la cooperativa, justamente, la idea de la cooperativa, y yo de verdad soy una admiradora del trabajo cooperativo, sinceramente, y siempre pongo el caso porque es más conocido, no soy una estudiosa del cooperativismo, pero el caso así que conocido por todo el mundo son las cooperativas menonitas, por ejemplo, que se fueron allá en el Chaco cuando no había, me parece, pero no sé, ni camino, no había nada. Ellos, gracias a que trabajan en conjunto y cooperativizados, ¿verdad? Hoy son realmente empresas fabulosas. Imagínense que antes tomábamos leche Nido, manteca argentina. Hoy día, digamos, los productos lácteos paraguayos son extraordinarios. Uno igual puede también consumir el argentino, pero digo, hoy tenemos productos lácteos extraordinarios gracias a ese trabajo cooperativo que hicieron los menonitas. Esto también se traslada a un montón de cooperativas de producción en el Paraguay y hace posible que mucha gente tenga sus pequeños emprendimientos, que tenga su casa. Entonces, es efectivamente también como se hacen políticas de excepciones, ¿verdad? Y de incentivos, y se subsidia. Yo estoy de acuerdo con esos programas. Bueno, pero ¿y por qué a los cooperativistas le vamos a sacar esa parte? Lo que no entiendo. Y realmente no se entiende. Es más, teniendo en cuenta todavía que el artículo 113 de la Constitución dice que el Estado fomentará y garantizará la libre organización de las cooperativas. Y el único fomento que daba hasta ahora era el tema de las excepciones tributarias, ¿verdad? Y ahora con el pago del IVA, pero si vamos a un ejemplo, en cooperativas de ahorro y crédito también, o sea, todo el sistema financiero. En Paraguay varias crisis financieras pasaron y no tuvieron el impacto muy fuerte gracias a las cooperativas. Y acá está, en el próximo bloque va a estar el señor intendente, que en el mercado 4, en el cual estamos nosotros, gracias a las cooperativas, muchísima gente salieron adelante y salieron del yugo de los usureros y pudieron crecer y salir adelante. Estamos hablando de mesiteros, de gente que trabaja el día a día en el mercado, gracias a las cooperativas. Y sin embargo, a los cooperativistas se les está persiguiendo, cobrándole IVA. Realmente no hay explicación. Recaudar. Justamente ahí quería llegar con ustedes, ¿verdad? Vamos a suponer que efectivamente el Estado necesite recaudar, ¿verdad? Pero vamos si quieren inventar un nuevo impuesto como inventaron ahora a las cooperativas, un 10%, ¿por qué pico a los ojeros? Un poco no le ponen un 3%. ¿Por qué al tabaco? O al tabaco, no sé, pero digo, primero, pero en segundo lugar, vamos a suponer que va a recaudar 60 millones de dólares, como dicen, ¿verdad? Quiero hacer una precisión porque no va a hacerlo de ese monto. Bueno, sí, peor todavía, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿y cuántos proyectos, digamos? O sea, la idea pues es que con la cooperativa en realidad se crea trabajo, fuentes de trabajo, pequeñas empresas, que es lo que estamos haciendo con lo que el propio Ejecutivo quiso hacer con el capital extranjero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a una cuestión que sabemos que funciona, que son las cooperativas, vamos a ponerle palo en la rueda? Así mismo, yo quiero, justamente decía, un error tremendo del gobierno, porque lo que el gobierno Horacio Cartes desde un principio dijo es la lucha frontal contra la pobreza. Sí. Aliados estratégicos son las cooperativas. Absolutamente. O sea, una equivocación tremenda en el sentido, porque son tus aliados, es la cooperativa el que está, cooperativizar todo el país. El que está más cercano de la clase media baja. Esa persona que no tiene acceso al sistema financiero bancario es el que, y viendo el tema de la recaudación. Yo tengo datos así, pues trato de siempre informarme yo fui uno de los proyectistas ahora para que se derogue. Y hablando con uno de tus colegas hoy, me decía una pregunta, ¿no le parece responsable, diputado, que hace poco se promulgó y usted presenta un proyecto para derogarlo? Y le digo yo en su momento estuve en contra y sigo estando.
Y si significa ser irresponsable, defender a la clase media baja, soy irresponsable. No, aparte, Así nomás es el tema. si significa ser irresponsable, cambiar de posición para beneficiar a una gran mayoría, pero ojalá todos sean así irresponsables. Claro, y ojalá que en esto, Mina... O sea, por eso, los que inclusive votaron... Ojalá que cambien ahora. Que cambien, claro. Justamente, eso no sería irresponsable, Así ¿verdad? mismo. En De cuanto verdad. a la recaudación, quiero decir, a precisar. Yo tengo datos de que más o menos la cartera de crédito se maneja alrededor de los 1.750, 1.800 millones de dólares en la cartera de préstamo. Haciendo un cálculo de 22% que se cobra interés, un interés promedio, estamos hablando de casi 400 millones de dólares en el año. 10% son 40. Hay que aparte no tener se en cobra cuenta. 22% tampoco. Y hay un promedio. Saquemos un promedio. Está 18% el promedio. Saquemos ese promedio. Sí, Lo que quiero significar, eso, lo que quiero significar que los 60 tampoco es cierto. Además, hay otro elemento que se olvida que van a cobrar. Hay como en el año, si uno ve el IVA costo, porque Mina, hay que tener en cuenta que el IVA crédito que pagan las cooperativas al comprar, eso se convierte en costo porque no pueden bajar, no pueden usar, se convierte en IVA costo. Eso va a representar alrededor de 8 millones de dólares al año. O sea que 32 millones aproximadamente recaudaría Hacienda. Y lo que resta del año, de abril a diciembre, sería 22, 25. O sea, es con ese monto de dinero, ¿por qué le afectaba a un sector? O sea, la mirada no tiene que ser solamente tributaria, recaudatoria, sino tener que mirar el contexto. No, es más, atendé, ¿cuánto se gasta, verdad, en los subsidios a la gente sin trabajo, digamos? Se gasta millones y millones de dólares. ¿Cuánto? Más de, no sé cuánto se está gastando ahora en los subsidios. Y las cooperativas justamente lo que hacen, ¿verdad?, es ayudar a que no haya más cantidad de pobres en el país, porque justamente se organizan la gente pobre y mediana para para ir ascendiendo económicamente y para salir de la pobreza, ¿verdad? Los productores agrícolas, etcétera. Entonces, justamente, las cooperativas hacen parte inclusive del trabajo de combate a la pobreza que tendría que hacer el Estado, ¿verdad? Así es. Y vos le castigás. O sea, estás castigando al sector que más hizo en la historia, en para los últimos sacar a la años, gente de la pobreza. a sacar a la gente de la pobreza. Es Claro. más, nosotros las cooperativas le pusimos, en la primera parte del gobierno, le pusimos un consultor internacional pagado por nosotros, como es el doctor Klisberg, que es el experto en lucha por la pobreza. Ese vino a asesorar al Ejecutivo pagado por el sector cooperativo. No fue pagado por él, nosotros le pagamos para ayudarle en el programa de lucha contra la pobreza. Y así nos paga. O sea, acá él es realmente perseguir a ese sector con un afán de recaudar sin medir las causas y las consecuencias de eso, ¿verdad? Realmente se me va el tiempo, pero no quería dejar pasar esta alerta, esta luz roja en el programa, digamos, ¿verdad?, sobre este tema de las cooperativas. Espero sinceramente que el gobierno, y sobre todo espero en realidad que los parlamentarios, porque ya sinceramente tampoco no tengo que ser tan hipócrita, no tengo mucha esperanza en que el gobierno recapacite, pero sí se supone que ustedes tendrían que hacerlo. Vamos a hacer el lobby. Los parlamentarios, Yo quiero hacer... Pero último, porque quiero hacer una consulta a todos ustedes, o a cualquiera de los dos. Tengo terror que... ¡Ay, qué espanto! Eso, Batman y Robin. Bueno, lo que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Entró en vigencia o no el 1 de abril esto, o va a entrar el Entró a regir. Entró a regir contra una ley. Entró a regir. Eso es lo que no entiendo. Hay que tener en cuenta que Jenny nos mencionó la ley que nosotros sancionamos en diciembre y promulgó Cartes. Si yo promulgo y se publica el 29 de diciembre, hasta por sentido común, 6 meses es 1 de junio. Yo no sé por qué la interpretación. Y ahí la abogacía del Tesoro sacó una interpretación ahí de la ley. Porque supuestamente... Por una palabra que habla de entrada de vigencia, y como la entrada de vigencia el 14 de septiembre, fecha de se promulgó la ley, entonces contaron, pero ahí ni la Constitución garantiza que no puede ser retroactivo nada. Acá hay que aclarar, si con ese criterio la ley... ¿Cuándo se promulgó supuestamente? La ley 29 de diciembre. No, promulgó cuando la primera ley, la 5.501 el 14 de septiembre. Sí, y la ley que suspende la vigencia fue el 30 de diciembre. 29 fue promulgada y publicada el 30 de diciembre. Entonces, a partir de ahí, 6 meses es 30 de junio y ellos hacen un conteo hacia atrás. O sea, quiere decir que con ese criterio, porque la ley tiene más de 30 artículos, todo lo que nosotros hicimos desde el 14 de septiembre al 30 de diciembre no es válido. Porque acá salió una ley que suspendió hacia atrás. Claro. O sea, es ridículo realmente la interpretación de abogacía del Tesoro. Bueno, no paguen y listo. Estoy con eso, claro, que no hay que pagar porque hay una ley que ampara. ¿Las marchas continúan? Sí, va a continuar toda esta semana y va a continuar hasta el día que
estamos muy confiados en los señores diputados de que den realmente un análisis así bien del impacto y de lo injusto que es esto, y hay que derogar esta ley. Bueno, que así sea entonces, ¿eh? Muchísimas gracias por visitarnos. Y atención, comprar te va a encantar. Mañana martes, bordeadora para jardín, precio normal 300.000, precio Conti Market 256. Podés financiarlo hasta en 12 cuotas hasta agotar stock. Ingresa a www.contimarket.com y descubrí las mejores ofertas. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Atención, hacer más fácil tu vida, ya sabes, ayudarte a que puedas hacer todo desde un solo lugar. Por eso ahora puedes hacer tus mini cargas, estés donde estés, sea la hora que sea, y desde tu celular. Puedes hacerlo desde tu propio número o el de un amigo. Solamente tenés que cargar tu billetera en un punto Tigo Money y marcar asterisco 555 numeral o descargar la app desde Google Play. Encima recibís paquetigos por usar tu billetera, ya recibís paquetigos, ya sea para llamar o mensajear o hablar. Con Tigo Money hacerlo más fácil porque en Tigo el centro sos vos. Ya sabés que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil. Teléfono están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiteriaalmolino.com.pi. Muchas gracias nuevamente. Pausa y ya está con nosotros Mario Ferreiro, intendente de Asunción, sobre la evaluación de sus 100 primeros días de gobierno. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Descubrí un momento Tigo Money. Carlitos, ahora que me acuerdo, nunca te devolví la plata del asado. Sabía. Ahora mismo te envío. Espera, mejor si me haces una mini carga. O sea, me tengo que ir a buscar una estación de servicio, me quedo sin asado. Para nada, la mini carga puedes hacer directo desde tu Tigo Money. No me quedo sin asado entonces. Jamás. Hacé tus mini cargas desde donde estés y a cualquier hora. Activa y carga hoy tu billetera en un punto Tigo Money. Marca asterisco 555 numeral o descarga la app y hacé mini cargas a tu propio número o al de un amigo. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. ¿Jasmine? Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, y conmemorando el Día Mundial de la Salud, Pharmacenter, atención a esto, el jueves 7 y el viernes 8 te regala 2 días con su super promo del 30%. Así que tenemos a Chon con el 30% el 12 de abril. Tenemos Pharmacenter 7 y 8 de abril, ahora jueves y viernes, 30% de descuento en todo. Así que haz tu stock de los medicamentos, de las cremas, los pañales, todo. Ya sabes que el pago en efectivo, cheque o tarjeta de débito. Haz tus pedidos, si no podés ir al 021-438-8000 o al asterisco 4388 desde tu celular. No te pierdas de esta super promoción en Pharmacenter. Mario Ferreiro, intendente, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, querida Mina? También a toda la teleaudiencia. Me vino así un déjà vu. Me acordé del primer programa que hicimos acá con todos los candidatos a la oposición. Cierto. ¿Te acuerdas que estábamos todos acá claro. y todavía un poco tensos? Sí, qué es lo que va a pasar, si te iban a apoyar o no, sí. Cuántos quedaban, ¿te acuerdas? ¿Cuántos quedaban? Y inclusive, decía que el que tenía mayor chance era Mario. Bueno, creo que efectivamente era exactamente así, ¿verdad? O sea, yo me sentí un poquito atacado y esa vez me dio a la defensiva y reaccioné un poco fuerte, cosa que no es muy mía. Y me acuerdo que me dijiste fuera de cámara, mira que yo vi un proceso parecido con Filisola, con Carlos, así mismo. Y terminó ganando. Y me dejó pensando aquello que vos decías, se le ataca al que puede ganar. Así mismo. Se dio el 15 de noviembre, bueno, fue una gesta bastante particular esa porque la ciudadanía tuvo mucho que ver, la ciudadanía independiente, el voto colorado también, como habíamos previsto, ¿verdad? Sí. Y el 19 de diciembre nos instalamos, una tarde tormentosa, un sábado hice mi juramento. Y el 21 de diciembre hice mi primer día de oficina, ya ahí en la municipalidad. ¿El cuánto era? El 21 de diciembre, lunes 21. Ahí, digamos, te sentaste por primera vez en el sillón. Ahí dije, bueno, allá estamos instalados. Y bueno, todo un proceso también. En estos días que pasaron, cumplimos los primeros 100 días. Para mí el balance es positivo. Sé que la ciudadanía tiene muchas expectativas todavía. También siempre explicamos que es muy rápido para ofrecer resultados tan grandes como se pretenden. Pero estamos yendo por el camino que nos trazamos y hoy vinimos un poco a ensayar algunas de esas respuestas que la gente está buscando. Sensacional. Vamos al informe de Jenny sobre los 100 días de gobierno, ¿puede ser? Sí, en este informe les traemos detalles de cómo encontró Mario Ferreiro la Municipalidad de Asunción aquel diciembre de 2015 y cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo al respecto. Veamos. Mario Ferreiro asumió como intendente de Capital el 19 de abril de 2015. Encontró una institución con 6.873 funcionarios, entre contratados, nombrados y jornaleros. Asunción estaba afrontando una inundación con miles de familias afectadas. A solo días de haber asumido se declaró emergencia vial con más de 3.000 baches. Otro de los problemas asumidos por la nueva administración municipal fue el deficiente servicio en la recolección y disposición final de la basura. Según una auditoría, la administración Ferreiro heredó de Samaniego una deuda flotante de $32 millones. Además de encontrar solo el 4% de recursos de libre disponibilidad en caja. En estos 100 días, se canceló el 40% de la deuda cuantificada, se pagó en tiempo y forma los compromisos con entidades bancarias, hubo un aumento de recaudación del mes de enero y febrero en torno al 10% en relación al mismo periodo del año 2015, y el 100% de las cajas de recaudación están funcionando, al llegar solo el 60% estaban operativas. En cuanto a la transparencia, a través del portal ASU-GESACA puede tenerse un control en cuanto a la cantidad de funcionarios y sus salarios. La municipalidad ha solicitado conectarse a la base de datos de SINAR, de manera a realizar los controles de las restricciones establecidas en la Constitución Nacional sobre la doble remuneración de los funcionarios públicos. La Contraloría General de la República auditará las rendiciones, administración de fondos y los bienes de la ciudad de Asunción. Además, se han reparado 4.896 baches, se han recolectado 60.502 toneladas de basura, fueron eliminados 290 vertederos clandestinos y se limpiaron 63 terrenos baldíos. En cuanto a obras, se han realizado 5.023 metros cuadrados de regulación asfáltica en 6 avenidas principales,
586 metros cuadrados de reparación de empedrados, 970 toneladas de mezcla asfáltica en esta primera etapa, con lo que se lleva invertidos 680 millones de guaraníes en personal, maquinarias e insumos. Con relación a las inundaciones, se ha asistido a 130 refugios de la capital. Se ha asistido a 19.683 familias en estos 3 meses y durante esta gestión municipal se ha logrado reducir costos de los materiales de asistencia. En alquileres y compra de insumos y materiales se ha ahorrado más de 500 millones de guaraníes respecto a años anteriores. Bueno, obviamente este informe nos basamos en lo que nos pasó la gente de la municipalidad, ¿verdad? Si es cierto o no, ya lo vamos a ver en un ratito más. ¿Cómo no? Con el intendente de Asunción y otras preguntas que queremos hacerle. ¿Te quedaste sin energía? Bueno, esto también le recomendamos a Mario Male. Escucha esto, porque te va a salir a vos de paso también. Recuperal E, la dosis extra de energía que necesitas. Recuperal E, enriquecido con dimetilaminoetanol y extracto de ginseng. Es el multivitamínico diseñado para complementar los requerimientos nutricionales contra el desgaste físico y mental, mejorando la atención, concentración y el aprendizaje. Recuperal E, en su presentación de 30 cápsulas blandas. Recuperal E con calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Pausa y enseguida volvemos con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Jasmine, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Avanza y busca el try, pero hay un tackle sensacional. ¡Qué habilidad! ¡Qué ingenio! ¡Qué picardía! Excelente, el giro quedó solo adentro. Los mejores eventos deportivos, fútbol local y la albirroja en vivo. Resúmenes y estadísticas de las mejores jugadas. Noticias de tus deportes favoritos en tiempo real. En la app de Tigo Sports crece la garra del deporte guaraní. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, agradecemos como siempre a Mecal Muebles por las sillas. Realmente impresionante la variedad de modelos y diseños en Mecal Muebles. Bueno, Mario, tenemos ahí ese balance en números, en cifras, etcétera, etcétera. Pero antes de esto, ¿cómo contrasta así en líneas generales la municipalidad? Digamos, cuando... Primero, ¿y qué significó para vos ir, sentarte ahí? O sea, ¿qué te pasó estos primeros 3 meses, 90, 100 días, digamos? ¿Qué te pasa? Porque todavía estás ambientándote. Yo creo que no creo que en 100 días vos manejes toda la municipalidad, digamos, ¿verdad? No, algunos especialistas dicen que la empresa pública toma 2 años y la empresa privada 1 año, cuando uno entra nuevo a una... Yo ojalá no me tome tanto, pero sí debo reconocer que fue abrumador lo que encontramos. No en el sentido de estar criticando a la administración anterior, ya seguramente haremos las críticas o también haremos las evaluaciones después con auditoría, con todo lo que estamos pidiendo a la Contraloría, pero sobre todo porque evidentemente ahí hubo un esquema muy, digamos, particular, 15 años, y entramos nosotros prácticamente de cero. Aunque mantuvimos a mucha gente, como habíamos dicho, que había tenido la experiencia, que es útil para la administración, igual un gran porcentaje del gabinete, o prácticamente todo el gabinete, era nuevo. Y ahí apelamos un poco a los conocimientos de Magre Jalaga, que tiene experiencia en la función pública, a los conocimientos académicos de Víctor Raúl Benítez y bueno, de todo el equipo. Yo estoy bastante contento con el gabinete que elegí, pero aún así reconozco que recién ahora, después de 100 días, estamos como, digamos, manejando los códigos de una institución muy compleja, donde no solamente hay casi 8.000 empleados, sino también tenemos, por ejemplo, casi 40 locales que administrar. Físicos. Pues están los centros comunitarios, están los edificios municipales, están el CPJ, tenemos una cantidad de cosas, la Manzana, la Ribera. Hoy estábamos revisando justamente eso, la cantidad de locales que manejamos. Por decirte un ejemplo, hoy me dicen, llegó la cuenta de la luz. En tu casa vas a decir, bueno, llegó 1 millón, 2 millones, llegan 400 millones, hay que pagar. Todo es así en la municipalidad, todo es... Después del Estado, es la segunda administración más grande del país. Y hablando de tener que pagar 400 millones de luz, tu facturita de 400 millones. De luz. El dinero que encontraste, digamos, ¿había dinero en caja, digamos? O... Sí, yo tengo que ser sincero, porque también en el principio se jugó con esa fantasía de que, bueno, le vaciaron, robaron, llevaban en valijas. Eso después se irá viendo en las auditorías. Pedimos ya una auditoría externa a través de licitación. Se hizo el llamado, tendremos muy pronto. Estamos haciendo nuestro propio control y estamos esperando que llegue la Contraloría. Solicitamos eso al entrar prácticamente, que retorne Contraloría a la municipalidad, cosa que por una acción de amparo que se había promovido no estaba permitido hace muchos años. La Contraloría también toma sus tiempos. Espera, ¿y por qué no estaba permitido? Y se hizo una acción de amparo para que no... ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque supuestamente había una autonomía municipal que había que defender. ¿Y eso es así, no sabes? No, claro que no. Nosotros creemos que no, por eso desistimos de la acción. ¿Y la Contraloría puede entrar? Ahora sí, todavía no lo hizo. Necesitamos que lo hagan, porque no solamente para controlarnos a nosotros, que de hecho le dimos un corte administrativo el día 19 de diciembre a los representantes del Contralor, sino también, sobre todo, para que controle y revise todos los papeles de los últimos 3 años. Para que la gente sepa bien cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son las anteriores. Claro. Y que se actúe en consecuencia. Pero en relación al dinero, entonces me decía que no es cierto que vaciaron todo. No, pero también es cierto que encontramos una deuda muy grande. En algunos casos, es una deuda que nosotros cuantificamos, te acordás, más o menos en 32, 33 millones de dólares. Esa es una deuda flotante que en muchos casos ya estamos pagando porque hay que pagar rápido para poder tener dinero. ¿Quién endeudó por 32 millones de dólares? ¿La administración anterior o una claro, deuda que se arrastra? La administración anterior. Esas son deudas de anticipo, de dinero para pagar sueldos, y cuando para uno pagar obras. Dice se debe 32, ¿a quién es lo que se le debe 32 millones? A proveedores, ¿entendés? A diferentes acreedores que tienen la municipalidad normalmente. ¿Qué pasa? Que eso viene como una especie de ejercicio perverso, por cierto, de usar el presupuesto, no alcanza el mismo y se bicicletea para adelante. ¿Ok? Entonces, nosotros pagamos gran parte de eso, todavía no todo, primero porque hay un plan de pago y segundo porque algunos documentos estamos revisando para ver si ameritan o no el pago o si podemos
disputar en algún estrado legal, en algún nivel jurídico, algún tipo de cobro que nos parezca indebido. Por ejemplo, está el tema de la caja municipal. Nosotros, desde que entramos, estamos al día con la caja municipal. Pero hay un periodo... ¿Qué es la caja municipal? La caja es de los jubilados del personal municipal. Eso se le saca a Mina Felicia Ángel y empleada municipal una suma y se le da a la caja para su jubilación. Entiendo. Un ejercicio... ¿Y por qué bueno, le pagaron? la administración anterior dejó de pagar de julio a noviembre. Ah, o sea, me sacaba pero no ponía. Exacto. Usó nuestra parte, no sabemos. Estamos hablando de ese tema. ¿Qué hicimos nosotros? Llegamos, primero no podemos desconocer la deuda, porque al ser nuevos administradores vamos a tener que pagar esa deuda alguna vez. Claro, claro. Al margen de cuestionar en algún momento por qué se hizo eso. Pero mientras tanto, ¿qué hicimos? Pagamos desde que llegamos hasta hoy, estamos al día con la caja y vamos a pedirle a la Junta Municipal un sistema financiero, un plan de pagos que pueda cubrir esa deuda arrastrada durante 5 meses. Son esos problemas los que encontramos. Y a esa plata que hablamos hay que sumarle también algunos pleitos pendientes. Caso Ibesur, caso Estadio Comuneros, una cantidad de casos están pendientes. En algunos casos ya perdimos y hay que pagar en algún momento. En otros casos estamos a punto de conocer el fallo, como el caso Ibesur, que podrían generar mayor deuda todavía a la ciudad. No es fácil, yo quiero decir que se ha trabajado mucho en ese aspecto y eso a veces no se ve, pero hemos saneado, hemos eliminado la cantidad de cajas chicas que había un carnaval de cajas chicas, es imposible. Para poder concentrar y poder controlar Exactamente, para poder controlar más. De las bocas de cobro teníamos el 60%, como decía el informe, funcionando, 40% no funcionaba, se tuvo que arreglar, que no se cuelgue más el sistema, estamos viendo sistemas electrónicos de pago también, y también estamos bancarizando todo el pago del personal, porque vos sabes, Mina, de la audiencia, que aunque ustedes no crean, en pleno siglo XXI todavía gran parte del personal cobraban la municipalidad con el sobrecito en efectivo. Mentira, sí, ¿viste cómo antes cobrábamos en las radios así con las moneditas? Con la monedita y toda la moneda, bueno, por una cuestión también atávica quizás, porque hay mucha gente que prefiere, pero es imposible manejar una institución de casi 8.000 empleados con sobrecitos de sueldo. Estamos bancarizando, en fin, un trabajo de... Que y con los funcionarios, ¿qué tal, Mario? O sea, en el sentido... vos te das cuenta, famoso, cuando te ponen un poco de trabita, brazos caídos, pierna caída, cabeza caída, qué sé yo. Mira, el cambio fue muy fuerte para esa estructura, porque yo me di cuenta también recién después, Mina, que ahí nada estaba preparado para que gane otro que no sea el candidato oficialista. O sea, estaba organizado todo para continuar, con sus luces y sombras. Un sistema, una forma de trabajar. Llegamos nosotros y se modificó eso. Y se generan algunas crispaciones. Por ejemplo, hacer rotar los fiscales de cobros de tasas municipales o de inspección de negocios, patente comercial, genera ya una crispación. Se enojan los muchachos. No les gusta que se ¿Y por qué es importante rotar? Y porque esa es una forma de evitar la corrupción. Que nadie se haga de cliente con 20 radios, 30 negocios. Entiendo. Entonces le voy a hacer rotar. Vos te vas a ir ahora allá y este va a ir al mercado. Ese tipo de cosas generaron un poquito de tensión, pero las fuimos dialogando. Con los sindicatos también tenemos un diálogo fluido, no es fácil, yo lo reconozco. ¿Cuántos tenés sindicatos? En realidad hay una confusión ahí en cuanto a 12 o 14, pero los más importantes son media docena más o menos que son. Y digamos, ¿qué está pendiente con los sindicatos, por ejemplo? Bueno, con ellos siempre está pendiente todo, hay que negociar casi semanalmente todo, pero también ellos han comprendido que hay una situación social por la cual la sociedad controla mucho más que antes, ahora todo. Nos pasó con los famosos, la famosa lista de planilleros, ¿te acuerdas de esa lista? Sí, me acuerdo, sí. Yo admito que eso también fue un poco una candidez nuestra porque recién entramos y queríamos hacer todo de pronto. Imagínate que a nosotros nos tomó un mes hacer eso y el gobierno central todavía está haciendo ahora y todavía no publicó la famosa lista. Sí. Están ahí viendo, pero no es fácil. Claro, primero que la publicación de lista, como discutimos, es un tema que riñe con un aspecto de la ley laboral. Eso podemos hablarlo después. ¿Qué pasó ahí? Se hizo la lista... Para mí no eran playeros, simplemente eran personas desconvocadas o descontratadas o que queríamos prescindir de sus servicios y reconozcamos que ahí se llegó finalmente a una especie de porcentaje entre 40-50% que salieron y 40-50% que quedaron. Ahora, de 577. Espera, de 8.000 funcionarios que tiene, 8.000 más o menos, ¿verdad? 6.700 la municipalidad, la intendencia, y 1.300 la Junta Municipal. Bueno, pero la municipalidad en general... En total paga la municipalidad todo. Claro, 8.000 funcionarios. De esos 8.000, ¿qué cantidad ustedes consideraron planilleros, digamos? Bueno, más que nada personas prescindibles para la... No, y por eso quiero saber. Una cosa es personas prescindibles. Espera,
577 personas con las que ya no queríamos o no deseábamos más contar con su concurso porque concluyó el contrato o porque la función a la que estaban destinados ya no era necesaria. Ah, bueno, pero ¿era gente que trabajaba o que no trabajaba? Te pregunto. Porque ¿cómo? de repente, porque para mí Sí. planillero, ¿qué es, verdad? Claro. El que luego o marca a alguien por ellos, Sí. no se va luego al trabajo, etcétera. Porque de repente en mucha función pública, por los cambios de gobierno, Sí, sí. digamos, y de signos políticos, hace que Mario le meta ahora a ponerle a 200 Cierto. funcionarios de Sí. tu administración, digamos, Sí, ¿verdad? sí. Pero viene después los colorados, los liberales, o no sé quién, ¿verdad? Y le ponen el freezer a varios, aunque no sean cargos de confianza, ¿verdad? Porque era lo de O Mario. sea que pasó algo curioso. Entonces te pregunto, Mina. esas 500 y pico de personas, una cosa que ya no va a ver lo más barrido de la plaza, te digo, entonces Claro. obviamente ya no tiene una Que función. sería terrible. Claro, pero te Sí. digo, ¿es porque vos sacaste esas funciones o porque de verdad no se iban a trabajar? O sea que ocurrió algo curioso. No teníamos forma de comprobarlo porque había solamente la famosa tarjeta que marca cualquiera. Recién hace 15 días pudimos por fin instalar los relojes biométricos y los identificadores faciales. O sea, algo básico que no existía. O sea que en síntesis no sabías si Exacto, no sabía a ciencia cierta. ¿Por qué le sacaste entonces los 500 y Generalmente pico? por informes de los jefes de cada sección que te decían, este luego no viene, o este viene una vez al mes, o este le marca a su amigo. Bueno, hicimos esa lista. Claro que nos equivocamos también, y eso también hay que admitirlo, y es de buena gente de decir, como pasó en Cultura, donde por ejemplo la mayoría de la gente que se incluyó era personal docente que había concluido en diciembre sus funciones y tenía Claro. que retomar en marzo. Exacto. Y ahí hubo el desfasaje. Pero, a tener lo curioso, de la gente que finalmente se fue, mucha no vino luego más después del 15 de noviembre o después del 19 de diciembre, porque en realidad sabían que estaban ahí cobrando un sueldo sin hacer gran cosa. Fueron generalmente nombrados o contratados en los meses previos a las elecciones. Vos todo lo que encontrás 2 meses, 3 meses, 4 meses, inclusive 6 meses antes de una elección es porque hay gente que entró, tropa política, que entró para solventar una campaña. O sea, vos tenés 100 operadores en todos los barrios, los metés 6 meses antes de irte, por si es que querés tu reelección. Eso parece que fue tan tajante que esa misma gente entendió que Mejor irse. era mejor irse, porque era casi injustificable. Ahora, Pero los otros sí vamos viendo puntillosamente, Sí. hay sumarios que están en plena ejecución, se va a ir revisando, se da el derecho a la defensa, se habla con las personas afectadas, se revisa su caso y después se toma la determinación. Ese será el camino de aquí O en sea que adelante. para mí el planillero es aquella persona que efectivamente cobra sin trabajar, ¿verdad? Sí. Después sí hay una cuestión de optimización de los recursos humanos, ¿verdad? Sí. Que es algo que hay que hacer, efectivamente. Hay gente que no tiene una función específica o esa función vos ya no la querés mantener y le podés trasladar, pero ojalá eches la menor cantidad de gente posible, Mario. Mira, yo coincido ¿Verdad? con tu visión y no Sinceramente. todos tus colegas coinciden con eso. O sea que Yo hay una sé, tendencia de Yo recorte siempre no salvaje. coincido con mi colega, casi siempre Muy poco. estoy tipo llanera Ahora, solitaria. para darte un poco de, justamente de base a lo que decís, hicimos una convocatoria interna. Eso es muy importante que la gente lo entienda, para nuevos policías municipales. Necesitamos. Claro, No hay mejor suficiente. gente que estaba en una oficina Inclusive sin hacer nada. van a ganar puede un ser poquito policía. más, porque puede ganar Claro. cerca de... Los capacitás Claro. para eso, etcétera, etcétera. Hay un Entonces curso. yo, en vez de perder, porque yo resulta que estaba en la parte de caje y hay 1 millón de cajeras, digo, y estaba normalmente pintándome porque casi ya estaban todas. Y si a mí me dicen, ¿querés ser policía municipal o si no vas a tener que salir, Mina? Claro. ¿Verdad? Y lo Entonces, bueno, pensás. que me Además te iba a pagar mejor. Claro, me capacitan y bueno, entre perder el trabajo, ¿verdad? Sí. Porque no hay función para mí. Pero por lo menos darle esa alternativa a la gente. Estamos trabajando sobre esa base para PMT. También se necesita, pero eso es lo curioso, ¿verdad? La municipalidad necesita para ciertos rubros. Aseo urbano también necesita. Lo que vos decías recién, las plazas. Así necesitamos es. más gente en las plazas. Claro, me tengo Pero, cuántas claro, plazas. De repente la gente no quiere ir a claro, limpiar plazas. el empleo administrativo, entre comillas, Sí. en una oficina, por más modesta o lúgubre que ella sea, parece ser siempre más atractivo para la gente. Mira, Y lo más atractivo es el trabajo y cumplir una función la en dignidad del vida. trabajo, ¿no? Así es. Y la dignidad del trabajo. Lastimosamente se me recontraba el tiempo, Sí. pero atendernos por el teléfono en la radio también, entonces así podemos hacer un balance Noelia, más largo. le pido disculpas, porque las veces que me llamó, en realidad justo estaba en algo, Me dijo, prometo no atender. sé qué le pasa
A Mario está hecho un estúpido, así me dijo, ¿eh? O sea que eso es Noelia que es. Bueno, ya. Más, porque yo ahí tengo unos infiltrados terribles. Yo sé que hay varios ahí. Sí, No, sí, voy a sí. atender, no hay problema, porque va a quedar corto siempre el tiempo. Claro, porque viste que en la radio podemos hablar mucho más. Se puede pero más. obviamente no quería dejar pasar estos 100 días importantes. Pero quería decirte, las críticas a tu gestión. Sí. Porque yo no te cuento, sabes que no entro en redes sociales ni nada, soy un desastre en ese sentido. Pero me imagino que vos y tu gente sí. Sí, nosotros sí. Entonces te digo, en líneas generales, ¿qué es lo que más te critica la gente, Mario? Ya sean los periodistas, en las redes sociales. Yo creo que hay una mayor exigencia a este gobierno que al gobierno anterior, pero es natural que sea así también. Porque prometiste también Y por vos la expectativa que genera la renovación. Exacto. Y si Yo entiendo. ser diferente, Yo eso acepto, entiendo, no hablo en ninguno de los casos de que haya una situación de persecución, no tengo esa paranoia de creer que todo el mundo, pero sí veo que hay una rigurosidad muy fuerte y le dije a mi equipo, este sábado los reuní a las 7:30 de la mañana, en base a datos que tenemos, le dije, bueno, señores, hay que redoblar el esfuerzo. Hicimos 24:30, todo marzo, adelantamos un poquito, estamos trabajando con ESAP, es muy difícil porque se nos agujerean las calles cada vez que brota el agua. Con el MOPC resolvimos la crisis pequeña que tuvimos. Vale decir, les pido a la gente paciencia, pero vamos a cambiar la ciudad. bueno, les cuento que mañana hablamos con Mario. ¿Le puedo decir a la gente que esto continúa mañana? Con mucho gusto. ¿A qué hora te llamo? Pongamos 8:30, 9 vos llegas. A las 9. Las 9 en punto. Bueno, Tu a las primera 9 entrevista. en punto, atención, a las 9 en punto continúa esta entrevista, porque voy a hacerle muchas preguntas. Como la película más, Mario. continuará. Esa, continuará mañana, no en el mismo Vaticanal, sino que en la Batiradio, de Radio 1000, mañana a las 9, con este balance que obviamente no podíamos dejar pasar. Gracias, Mario. Gracias, Mina. Fuerza y adelante. Y a la gente también. Bueno, ahora sí, chau, chau, hasta mañana a las 9 de la mañana por Radio 1000 con esta entrevista. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados.